voz de la patria grande. Son israelíes, pero viven en la Cisjordania ocupada. Como aquí en Kedumim, cerca de Nablus, donde cada año se construyen nuevos asentamientos, ilegales según el derecho internacional. El número de colonos israelíes supera ya los 700,000. Cuando llegué aquí había quizás 100 judíos. Veo 2 millones de judíos aquí, 3 millones, muchos millones de judíos más. Esa es mi visión. Acompañamos a Daniela Weiss, una de las primeras colonas y defensora de los intereses de los colonos. Fue cofundadora en 1975 de Kedumim, uno de los primeros asentamientos, y desde entonces ha sido una activista en favor de los asentamientos en Cisjordania. Es un milagro lo que estoy viendo porque han llegado remolques de viviendas para nuevas familias y un nuevo puesto de avanzada. Su cámara es la primera en verlo. Oriad se llama al nuevo puesto de avanzada que un puñado de familias construye a toda prisa. Los colonos tienen que ser rápidos. A veces, pero no siempre, el ejército intenta desmantelarlos. Arbelsac está embarazada de su 5º hijo. Su marido está en el ejército y ella afronta esto casi sola, pero con plena convicción. Aquí estamos claramente en territorio del Estado de Israel. Sin embargo, es un poco extraño ver una casa como esta. Nadie querría vivir en ella, sin electricidad ni agua. En el mundo de los colonos, nadie está preocupado o duda de que su apropiación de tierras pueda ser injusta. La justificación es religiosa. Tenemos la promesa de Dios a nuestros antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, de que la tierra de Israel será dada a los descendientes de nuestros antepasados desde el principio, así como a la nación judía, para siempre. No necesito buscar una razón más significativa que la Biblia. Los asentamientos fueron posibles gracias a la Guerra de los 6 días de 1967. De todas las guerras libradas por israelíes y árabes, esta es la que tiene repercusiones más duraderas. Israel conquistó Jerusalén Oriental, Gaza y Cisjordania, territorios que, según el Plan de Partición de la ONU de 1947, pertenecían en gran parte a los palestinos. Para muchos israelíes, sin embargo, la restauración del Israel bíblico abrió una posibilidad histórica. Jerusalén, por supuesto. Eso tuvo mucho impacto. Te reencontrabas con el monte del templo, el muro de las lamentaciones, las famosas fotos de 1967 con los soldados ante el muro. Para muchos israelíes fueron momentos profundamente emotivos y casi metafísicos, incluso para personas completamente laicas. Estamos resucitando el reino que se perdió hace 2000 años. Con el paso de los años, la ocupación se perpetuó y la paz entre dos estados se tornó cada vez más lejana. En su lugar, aumentó el número de sionistas nacionalistas que se asentaron en los territorios ocupados. Su ímpetu religioso al servicio del proyecto de un gran Israel es hoy más fuerte que nunca. En esta visión de un Estado teocrático bajo dominación judía, los palestinos solo desempeñan un papel subordinado. Las personas que no acepten el hecho de que nunca tendrán autodeterminación en el Estado de los judíos, en la tierra de los judíos, deben emigrar a los países árabes donde pueden vivir bajo leyes árabes. Es una fórmula muy clara. Eso es lo que dice la Biblia, y así es como yo lo vivo y como lo viven los judíos. Que la violencia no solo proceda de los palestinos, sino también de los colonos, es algo que Daniela Weiss niega categóricamente. Mi gente, me refiero al pueblo judío, no es violenta. Jamás predican la violencia. Tenemos una sinagoga aquí, otra allá, tenemos aquí 20 sinagogas. Todo lo que oyen allí es paz, paz, paz. Por eso nunca hubo un pogromo por parte de los judíos. Vamos a jugar todos los días.
Yo, mis hijos, mis nietos, toda la familia. Nunca se nos ha ocurrido hacer daño a nadie. Never did we have thought of causing any harm. En la carretera principal entre Nablus y Ramala se encuentra la pequeña localidad de Huwara. Es actualmente uno de los puntos neurálgicos del conflicto palestino-israelí. Soldados patrullan las calles y controlan los cruces más importantes. Los israelíes quieren que sus hijos vivan en paz, con seguridad y estabilidad, pero yo también quiero que mis hijos vivan así. Me preocupa el futuro de mis hijos tanto como a los israelíes. El ejército ha vuelto a cerrar la entrada de Huwara. Solo se permite el acceso a colonos con matrícula israelí. Un desastre para Firas Maedi y su supermercado. La violencia domina la ciudad desde hace meses y el negocio se hunde. La situación es muy mala, sobre todo la económica. Como pueden ver, soy propietario de este gran negocio de alimentación, de este supermercado, pero hoy, por ejemplo, apenas tengo clientes. Las ventas han caído un 80% debido a las acciones de los colonos y del ejército israelí en Huwara. Antes tenía 50 empleados, ahora solo 20. Desde hace meses se producen violentos ataques de colonos a los lugareños. El ejército apenas interviene. Los colonos no necesitan motivos para atacarnos. A veces nos tiran piedras sin motivo, sin más. Lo que ocurrió después en Huwara fue una reacción a lo que hacen el ejército israelí y los colonos. Hasta hace un año teníamos buenas relaciones con los judíos y con los israelíes. Por su parte, palestinos perpetran brutales atentados terroristas. A finales de febrero fueron asesinados 2 colonos en el centro de Huwara. Muchos aquí muestran comprensión por estas acciones. Los atentados fueron una reacción a las acciones israelíes contra los palestinos, en las que el ejército mató a muchos en Nablus y Jenin. Además, los atacantes no eran de Huwara. Tras el ataque, la espiral de violencia se descarga en una explosión. Una turba de colonos marcha por Huwara en busca de venganza. Vuelan piedras contra casas y comercios. Decenas de autos y casas son incendiados. Un palestino muere por disparos, un centenar resultan heridos. El ejército pierde completamente el control o no quiere intervenir. Intenta salvar a gente según sus propias declaraciones. Un oficial israelí lo califica de pogromo. Una cámara de vigilancia muestra a colonos intentando incendiar la casa de Firas Maedi. Semanas después del violento incidente, las huellas siguen siendo visibles. Cuando intentábamos apagar el fuego provocado por los colonos, el ejército israelí nos atacó con granadas aturdidoras y gases lacrimógenos. Los soldados lo presenciaron todo desde allí, pero no hicieron nada. Al día siguiente vinieron y me dijeron, ¿por qué estás aquí? Vete a tu país, a Jordania o Arabia Saudí. Eso fue lo que me dijo el ejército. En este conflicto, la violencia siempre engendra más violencia. Parece imposible llevar una vida normal. A largo plazo, Firas Maedi ya no ve perspectivas para su negocio, su familia y para sí mismo. Estoy muy preocupado por el futuro de mis hijos. Lo veo mal para ellos. Estoy en una encrucijada. O abandonamos el país en el que nacimos para proteger a los niños, o sacrificamos a nuestros hijos para poder quedarnos en el país de nuestros padres y abuelos. Estamos preparados para ello. Israel intenta aterrorizarnos para que abandonemos el país.
A los conflictos externos se suman los internos, como el de la identidad judía. Los ultraortodoxos reclaman una influencia cada vez mayor en la vida social. Su porcentaje en la población, actualmente del 14%, crece rápidamente. La oración es el sentido de su vida. En las escuelas estudian la Torá en lugar de inglés y matemáticas y no tienen que servir en el ejército. Un trabajo regular tienen como mucho solo las mujeres. Una vida en un mundo paralelo. Estoy seguro de que llegará el día en que aparecerá el Mesías, y cuando venga nos liberaremos de todos los problemas. Los que hayan seguido el camino de la Torá vencerán, los que no desaparecerán. Yoel Ishkrois tiene 18 hijos y 6 nietos. Con su mujer y los menores vive hacinado en el barrio Mea Shearim de Jerusalén. Disponen de 2 habitaciones y algo parecido a un sótano para dormir. De vez en cuando tiene trabajos esporádicos. La familia vive en la precariedad. Yoelish pertenece a la llamada Comunidad de los Temerosos de Dios, que rechaza por completo el Estado. Esperan el reino de Dios que establecerá el Mesías tras su llegada. El Estado de Israel es el mayor desastre que le puede ocurrir al pueblo judío. No tengo elección. Vivo aquí porque nací aquí y no puedo irme. Intento vivir sin tomar nada del Estado. Si no tienes contacto con él, puedes estar seguro de que seguirás siendo ortodoxo. Lo cual no impide que decenas de miles de temerosos de Dios y Yoelish protesten contra el mundo secular y sus pecaminosos accesorios. Para ellos, solo valen las reglas de la kashrut, que determinan lo que es kosher y lo que no es. Los teléfonos inteligentes con acceso a Internet no forman parte de ello. Los ultraortodoxos solo toleran los teléfonos móviles kosher, que solo sirven para hacer llamadas. Internet, una pérdida de tiempo. Tiene muchas cosas malas, falta de decencia e inmoralidad, y en su lugar hay todo tipo de opiniones repulsivas. Te vuelves adicto y no puedes hacer nada en contra. Hay muchos divorcios a causa de ello. Te conviertes en adicto, ya no vives. El rechazo al mundo secular moderno suele desembocar en protestas violentas. Así, la ira de los temerosos de Dios se dirige también contra el tranvía que pasa por su barrio. Y más recientemente, incendiaron tiendas que venden celulares no kosher. Otra parte de la ultraortodoxia, en cambio, está dispuesta a hacer política. Los partidos Shas y Judaísmo Unido de la Torá son socios de coalición del primer ministro Benjamín Netanyahu. A cambio de sus votos reciben subvenciones para sus comunidades y escuelas de la Torá, así como influencia sobre las normas religiosas. Ya en la época fundacional de Israel, la influencia ultraortodoxa era tan fuerte que los fundadores les concedieron mucho poder. Por consideración hacia ellos, no elaboraron una constitución, un error que hoy pasa factura. Ben-Gurión no lo vio venir. Pensó que si establecía firmemente un sionismo laico y hacía del Estado algo casi sagrado, es decir, una especie de religión civil, eso sería un buen sustituto. Creía que solo quedarían unos pocos ultraortodoxos, unos pocos religiosos y nacional religiosos, pero solo como un grupo marginal. El Israel laico, que ha encontrado su hogar principalmente en Tel Aviv, se siente cada vez más restringido por los ultrarreligiosos, quienes siempre han visto con malos ojos la vida permisiva en la metrópoli costera. Me gustaría que hubiera más mujeres y homosexuales en el gobierno de Israel, porque ni a nosotros los gays ni a las mujeres nos suelen interesar las guerras. Con motivo del 75 aniversario, deseo que el Estado de Israel sea más tolerante y esté dispuesto a respetar las opiniones de los demás. Roy y Ohad son pareja desde hace 14 años. En Florentín, uno de los barrios más de moda de Tel Aviv, regentan una tienda de moda nupcial.
La idea se le ocurrió a Ohad hace 12 años cuando empezó como asesor nupcial, una especie de mano derecha de la novia que se ocupa de todo: vestido, maquillaje, joyas y peinado. Su negocio se centra hoy en los vestidos de novia, pero no en cualquier vestido. Hemos enseñado a las novias a ser novias inteligentes. Nuestro estudio tiene vestidos de los diseñadores más caros de Israel. Vendemos estos vestidos a mitad de precio. En lugar de usarlo una sola vez y luego tirarlo a la basura, se usa en 2 ocasiones. Su segundo pilar económico es Oro, una empresa de consultoría para la llamada paternidad compartida. Roy y Ohad reúnen a hombres y mujeres que quieren criar juntos a un hijo sin ser pareja. Tras una inseminación artificial, ambos progenitores se turnan para criar a su hijo biológico. El modelo de matrimonio caduca con el tiempo. Hoy entendemos que casarse y tener hijos no tienen por qué ir unidos. También pueden ir por separado. Con sus hijos René y Ray, ambos viven el modelo de paternidad compartida. Una madre y 2 padres que se turnan para cuidar a los niños. Y todos son felices. Somos 2 padres biológicos. Gal es la madre biológica de los 2. Ohad es el padre biológico de René y yo lo soy de Ray. En su entorno más cercano, no es un problema. Preguntemos a los niños, ¿a alguien en el colegio o en la guardería le parece extraño que tengan un papá y un papá? No. Sin embargo, la hostilidad aumenta en todo el país y las actitudes homófobas se han vuelto socialmente aceptadas. En la burbuja liberal de Tel Aviv lo notamos menos, aunque la semana pasada rompieron escaparates de homosexuales y quemaron banderas del orgullo gay. Pero tenemos que luchar para no perder lo que hemos conseguido en Israel. Son los elementos religiosos los que quieren hacernos retroceder. Quieren retirar las leyes liberales que se han logrado en Israel. Quieren introducir la terapia de conversión, por ejemplo, y dejar de financiar medicamentos para transexuales o cualquier otra cosa que hayamos conseguido. Pero ante todo, Roy y Ohad están orgullosos de lo lejos que han llegado, tanto personalmente como en la sociedad israelí. Somos un pilar de la sociedad israelí, hemos echado raíces en ella, incluso servimos en el ejército. Somos una parte importante de la diversidad israelí. Parte de esa diversidad son los kibutz, como el de Girón, en el extremo norte de Israel. Las colinas del horizonte ya forman parte del Líbano. Fundado en 1949, Girón es casi tan antiguo como el Estado de Israel y uno de los pocos kibutz que han dado el salto a la modernidad. Deseo que Israel crezca y prospere, y quiero promover cosas buenas para la gente que vive aquí, independientemente de su religión o sus creencias. Simcha Shor dirige una empresa en pleno kibutz. Con sus drones quiere revolucionar la agricultura en todo el mundo. Los robots voladores pueden detectar plagas o errores en la fertilización y el regadío, e incluso pueden rociar pesticidas en pequeñas dosis. La agricultura está viviendo una revolución con la robótica y la inteligencia artificial. Hoy las personas caminan por los campos y ven unas pocas plantas, tal vez un centenar, pero un dron analiza 1 millón en 20 minutos. Así podemos replantearnos la agricultura como nunca antes. La empresa se aloja en el antiguo establo del kibutz, que es también el mayor accionista.
Nos ubicamos en la antigua vaquería. Desde 1949, este ha sido el establo de las vacas. Aquí es donde se les da de comer. Este es el edificio. Antes era el establo donde se ordeñaban las vacas. Hoy somos nosotros las vacas. De la granja lechera a la granja tecnológica. Desde su establo en el Israel rural, la empresa asesora a ganaderos de todos los continentes. Quizá ahí reside el secreto de esta nación de emprendedores. Los productos de alta tecnología de Israel representan alrededor del 50% de las exportaciones. Israel es un país pequeño, no tenemos mucha agua ni tierras. No podemos alimentar al mundo, pero igual que hace 50 años, inventamos el riego por goteo. Ahora tenemos que aprovechar el otro punto fuerte de Israel, la alta tecnología. El kibutz sigue cultivando fruta y viñedos de forma convencional. Y salvo en el sector de alta tecnología, todos siguen cobrando los mismos salarios, desde el tractorista hasta el viticultor veterano. Pero se respiran aires de cambio. Girón, uno de los últimos kibutz del país, está a punto de privatizarse. Algo irreversible, dice el vinicultor Avner Anava. Según él, los ideales socialistas del kibutz original ya no existen. La idea del kibutz es una comunidad de personas que cooperan entre sí con tareas comunes. Por eso la cuestión económica no juega un papel importante. Desde el momento en que se añade la codicia personal, eso se vuelve problemático. Y eso que los primeros kibutz fueron algo así como el núcleo del Estado de Israel. Ada Feinberg cofundó Girón en 1949 y aún vive allí. Más tarde se convirtió en educadora y fundó una familia. Tras los horrores del Holocausto, había grandes esperanzas y también muchas ambiciones. Siempre pensamos en establecer no solo un kibutz, sino un Estado. Porque el pueblo de Israel, como cualquier pueblo normal, necesitaba un Estado. Esperábamos un Estado socialista, un Estado bueno y noble. Pero este Estado, en su 75 aniversario, podría perder su núcleo bueno y democrático. La sociedad se descompone. Cientos de miles de personas se manifiestan cada semana contra el menoscabo de la división de poderes. Personas de todos los sectores sociales: jueces, funcionarios, empresarios, pensionistas, estudiantes, militares. Nunca se había reunido en Israel una alianza tan amplia por un objetivo común. Muchos no habían participado nunca en una manifestación. Lo que está en juego es nada menos que la propia democracia. Deseo vivir en un país que combine la democracia occidental y el liberalismo con los valores judíos, que fusione ambos. Esto funciona muy bien hasta que alguien intenta partirlo en dos. En realidad, Israel Shafir podría, tras su jubilación, haberse retirado por completo a Beit Uziel y hacer lo que más le gusta a este pensionista de 70 años, cuidar sus olivos junto a su nieto Matan. Este agricultor aficionado apodado Relic es un laureado oficial y piloto. Durante décadas sirvió a un país que ahora se desmorona. Los ideales y la cohesión social se están dividiendo en ideas que ya no tienen nada que ver entre sí. Igual que la democracia liberal no tiene nada que ver con un Estado teocrático ortodoxo o incluso la difusión de un judaísmo mesiánico. Para Israel, Relic ha librado muchas batallas aéreas y ahora vuelve a sentir el deber de luchar por su país. Como piloto de caza, está en tu ADN despegar y detener cualquier amenaza del mundo exterior contra tu país. Y ahora que tengo 70 años, hay otra amenaza para este país. Esta vez viene de otro sitio, de dentro, pero mi ADN sigue siendo el mismo. But the DNA stays the same.
Y así se puede encontrar a Relik y a sus camaradas de antaño manifestándose al menos una vez a la semana por las calles de Jerusalén o Tel Aviv contra los planes del gobierno. Estamos aquí para apoyar al Tribunal Supremo y a nuestro sistema judicial contra la destrucción que plantea la coalición gobernante. Pretende destruir la forma de gobernar Israel. De hecho, el gobierno planea socavar sensiblemente la división de poderes. El proyecto de ley prevé que una mayoría de la Knesset pueda anular decisiones del Tribunal Supremo. Al mismo tiempo, el gobierno, con sus miembros ultranacionalistas y ultrarreligiosos, quiere controlar el nombramiento de los jueces. Los efectos serían dramáticos. La agenda de esta coalición, especialmente de los líderes de la coalición, es acabar con la democracia en Israel. No quedará democracia si lo consiguen. Lo único que garantiza la división de poderes en Israel es el Tribunal Supremo. No tenemos nada más. Elimínenlo y no habrá más democracia. Obviamente hubo otro defecto de nacimiento en la fundación del Estado en 1948. Los fundadores en torno a Ben Gurión prescindieron de algunos mecanismos de control y equilibrio en la división de poderes. Una constitución escrita, una segunda cámara, un tribunal constitucional. ¿Cómo pudo ocurrir a pesar de la cruel experiencia del nacionalsocialismo que abolió democráticamente la democracia? Los sionistas israelíes en aquel entonces pensaban que de alguna manera eran inmunes a ello. Aprendimos también la lección desde fuera, pensaban, éramos las víctimas. ¿Cómo podía ser concebible que cometiéramos el mismo error? Pero, por supuesto, eso era una ilusión. Todos somos humanos y tenemos defectos. Y sin embargo, la democracia de Israel ha demostrado su fuerza en el momento de mayor necesidad. La protesta democrática de la calle ha logrado una victoria parcial. El gobierno ha suspendido una parte de la reforma judicial prevista, pero en otra sigue queriendo recortar los poderes del Tribunal Supremo y restringir así la división de poderes. Las protestas continúan. La gente lo sabe, el peligro no se ha disipado, pero ha surgido un sentido de responsabilidad compartida. Quizá esto ayude a resolver también los demás problemas de Israel. Voz de la Patria Grande.